a comenzar esta plática sobre magnesio como regulador metabólico. Como ustedes saben, es el cuarto mineral más abundante en nuestro organismo, es el segundo catión más importante intracelular después del potasio, y el magnesio tiene una característica muy interesante, que es que prácticamente todo lo que se absorbe a través del intestino pasa al riñón y se queda la mayor parte de nuestro magnesio en el organismo para ser aprovechado en más, se decía antes del 2014, en más de 300 reacciones enzimáticas. Actualmente se conoce que son más de 800 en las cuales interviene el magnesio. Realmente la cantidad de magnesio que tenemos en nuestro cuerpo es pequeña, alrededor de 25 gramos, pero definitivamente es muy importante. La mayor parte de esto se encuentra en el hueso, después en los tejidos blandos, en el músculo, y solamente un 1% del total de magnesio pues, puede circular en el plasma. Y les decía que la gran mayoría de la población, sobre todo nosotros, los latinos, que tenemos cierta predisposición a este síndrome metabólico, resistencia a la insulina, obesidad, pues es importante mantener un buen nivel de magnesio. El 50% de la población es propensa a enfermedades crónicas por deficiencia de este elemento, y por ello es recomendable que en su casa, y sobre todo en este momento que estamos viviendo de la pandemia, tengan una buena cantidad de elementos ricos en magnesio. Por ejemplo, esta es la lista de los que aportan la mayor cantidad de magnesio, como son las semillas de calabaza, el cacao, y yo siempre le recomiendo a mis pacientes que consuman al menos una tablilla de chocolate, pero chocolate amargo, de un 70% por allá o más de cacao, semillas de girasol, porque no nada más el chocolate estimula o es rico en magnesio, sino también nos estimula la serotonina, tiene una buena cantidad de serotonina, y ya vimos en el webinar de la melatonina cómo esta serotonina se convierte a melatonina, que es indispensable para la protección mitocondrial, para luchar contra el coronavirus y para regular tanto la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo como el ciclo de sueño. Tenemos semillas de girasol, ajonjolí, germen de trigo, soya, quinoa, frijol, arroz integral, avena, cebada, garbanzo, lenteja, espinaca, por mencionar algunos. También recuerden que no debemos consumir un alimento más de 3 días seguidos, porque puede hacerse una reacción de sensibilidad ante ellos, especialmente las frutas. Hay que irlo cambiando cada día, si se puede, una sola fruta al día. Hace rato platicaba con unos pacientes sobre la idea que nos han metido sobre las frutas, ¿verdad? Que más 5 o más frutas al día, pero recuerden que la fructosa pues es el azúcar que más absorbe, y esto dispara también la insulina. Después de la glucosa va la insulina, y esa hiperinsulinemia en la cual todo mundo vivimos en México, pues puede ser la causante o es la causante de consecuencias graves como aterosclerosis, como cardiopatías, como daño renal, hipertensión, etc. Es importante que los pacientes no sobrepasen la cantidad de fructosa diaria. Yo normalmente les digo, consuman una sola fruta, siempre antes de las 5 de la tarde, ¿verdad? Así entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, y que no sea jugo, y que tampoco esta sea en gran cantidad, es decir, de bajo índice glicémico, frutas de bajo índice glicémico, y si van a combinar un carbohidrato simple, pues siempre agregarle una grasa para evitar o retardar esa absorción de azúcar, ¿verdad? Sí, y disminuir la anemia reactiva. Bueno, dentro de la distribución del magnesio tenemos
pues les mencionaba que la mayor parte se encuentra en hueso, 60%, músculo 20%, tejidos blandos otro 20% y extracelular solamente el 1%. Y la mayoría pues está unido a iones y a proteínas. Los valores normales de magnesio en sangre van de 1.7 a 2.4 miligramos. Y este es el consumo diario de magnesio. Esta es la primera cifra entonces que hay que apuntar en su libreta. Vean cómo a medida que vamos envejeciendo, las necesidades de magnesio van aumentando. Así tenemos, por ejemplo, antes del año, pues va de 30 miligramos a los 6 meses a 75 miligramos, se duplica a los 12 meses. A los 3 años 80 miligramos y luego brinca hasta los de 4 a 8 años 130 miligramos, de 9 a 13 años 240 y hasta aquí es igual en ambos sexos. Pero después de los 14 años la necesidad de magnesio es más elevada en el hombre. Si se fijan, de 14 a 18 necesitamos 410 contra 360 de la mujer y si es una adolescente embarazada 400 miligramos. Y en el hombre, pues va de los 19 a los 30 años, 400, de los 31 a los 50, 420, y de ahí en adelante las necesidades son básicamente 100 miligramos menos en la mujer, pero el beneficio, como vamos a ver después, más adelante, en algunas diapositivas, el beneficio del magnesio es mayor en la mujer en el caso de la sobrevivencia y la cardiopatía coronaria. ¿Okay? Eso es una cosa muy interesante, como algunos elementos benefician más a un sexo que al otro y pueden aumentar la supervivencia. Pero ahí tienen su primera cifra, entonces la mayor parte necesitamos 420 miligramos los hombres y 320 la mujer. El magnesio, decíamos, tiene injerencia en más de 800 reacciones metabólicas, especialmente aquellas relacionadas, por ejemplo, con la producción de ATP, ya que el magnesio, para que funcione el ATP, se requiere la presencia de magnesio y también se requiere para la formación de AMP cíclico, el monofosfato de adenosina, que como ustedes saben es una molécula de señalización intracelular. También para la migración celular, por ejemplo, la sanación de heridas, los fibroblastos, para las uniones celulares, la síntesis de moléculas esenciales, para mantener la estructura de membranas celulares, del hueso, por ejemplo, la hidroxiapatita requiere una buena cantidad de magnesio para mantenerse tanto en tamaño como en forma y densidad de los huesos. Los cromosomas también, de hecho, el magnesio y el zinc son elementos considerados como moduladores de epigenéticos, ¿verdad? Transporte de iones, especialmente las bombas sodio-potasio, obviamente el metabolismo del calcio, impulsos nerviosos, contracción muscular y ritmo cardíaco, por mencionar algunas de las reacciones en las cuales está implicado el magnesio. Hay que tener cuidado con ciertos elementos que pueden interferir con el magnesio, por ejemplo, el zinc. Si nosotros consumimos zinc junto con magnesio, disminuye la absorción del mismo. Si consumimos alta cantidad de fibra y ahí metemos alimentos ricos en magnesio, puede disminuir la utilidad del magnesio. Si consumimos poca cantidad de proteína, hablamos abajo de 30 gramos por día, la cantidad o la absorción de magnesio es muy baja. Entonces, siempre es necesario consumir una buena cantidad de proteína para mantener ese nivel de magnesio, tanto a nivel de tejidos como a nivel de sangre. La vitamina D, por otro lado, puede aumentar ligeramente la absorción de magnesio. Sabemos que influye mucho en la absorción de calcio, en el metabolismo del calcio y también en el magnesio. Y el calcio, recuerden que el magnesio es un antagonista del calcio. Sin embargo, los niveles insuficientes de magnesio en la sangre resultan en bajos niveles de calcio en la sangre, resistencia a la acción de la paratormona y resistencia a algunos efectos de la vitamina D. La deficiencia precisamente de este magnesio pues puede deberse a muchos factores, como vamos a ver después, pero sobre todo se pueden resumir en desórdenes gastrointestinales, cualquiera que curse con inflamación, uso de medicamentos, cirugías, etcétera. Pero algo interesante que les quiero recalcar es que la absorción intestinal de magnesio tiende a disminuir con la edad y la excreción urinaria de magnesio tiende a aumentar con la edad.
Por lo tanto, la ingesta subóptima de magnesio en la dieta puede aumentar el riesgo de agotamiento de magnesio en los ancianos. Es bien importante este dato porque después vamos a ver cómo el magnesio bajo en edad avanzada se relaciona con mayor mortalidad, mayor enfermedad coronaria, mayor número de arritmias, trastornos neuromusculares y un sinfín de patologías. Entonces, vigilar desde siempre el nivel de magnesio y sobre todo en la tercera edad. Trastornos renales, cualquiera que curse con insuficiencia renal o inclusive trastornos congénitos. Trastornos endocrinos y metabólicos, sobre todo pues el síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, etcétera. Todo lo que cursa con alteración del magnesio. Y estas son las causas precisamente de hipomagnesemia. Tenemos disminución de la ingesta, lo cual es raro porque ya les presenté una serie de alimentos ricos en magnesio y que pueden mejorarse y que pueden absorberse siempre y cuando su sistema gastrointestinal se encuentre en condiciones adecuadas. Pues una de las cosas que más recalco en la gente es que mantenga una buena absorción intestinal, no tome medicamentos, por ejemplo, antiácidos, bloqueadores de la bomba de protones, el omeprazol, que no consuma alimentos procesados, que no tenga una inflamación crónica, llevar a cabo el plan de las 4R, que después hablaremos de eso en otra plática, sobre la salud gastrointestinal y una buena detoxificación hepática. La desnutrición, pues otro de los factores comunes, alcoholismo, que para mencionar simplemente los que sufren de alcoholismo tienen entre 12 y 24 miligramos por kilogramo de déficit de magnesio. Entonces imagínense la cantidad de magnesio necesaria para poder mantenerlos a flote o mantener un excelente nivel de magnesio. Esto después tiene consecuencias obviamente a nivel del sistema nervioso central. Nutrición parenteral total, síndrome del hueso hambriento, otra de las causas, hiperinsulinemia por sí sola causa una hipomagnesemia, tratamiento de cetoacidosis diabética, síndrome de retroalimentación, síndrome de abstinencia del alcohol, pancreatitis aguda, diarrea, vómitos, succión nasogástrica, fístulas, hipomagnesemia con hipocalcemia secundaria, pérdida renal, defectos tubulares, síndrome de Gilterman y Barter, que son dos defectos a nivel de ASA-Heller renal. Uno se manifiesta al nacimiento y otro en la juventud y en la niñez. Y hipomagnesemia familiar, la que ustedes quieran, autosómica dominante, recesivas, y sobre todo otras causas que nosotros podemos hacer como diuréticos, que muchas veces abusamos de ellos, en el caso de tensos, diuréticos de asa, manitol, uso crónico de tiacidas. Estos tres hay que tener y pensar, etcétera, antineoplásicos, inmunosupresores, NTA, necrosis tubular aguda y diuresis, que tengan siempre en mente que existe. Ahora, imagínense, eso es de forma promedio, pero con una patología de estas asociadas, pues obviamente aumenta esta deficiencia de manera importante. Manifestaciones clínicas de hipoglucemia, tenemos neuromusculares, paresia, temblores, convulsiones, parestesia, tetania, signo de Schostek. ¿Se acuerdan aquel que inflábamos el baumanómetro, el manguito, y luego el paciente tenía una contracción a nivel de carpo? Trousseau, que es golpear el área preauricular y hay fasciculaciones o espasmos musculares faciales, espasmo carpopedal y nistagmo cardiovascular. Alteraciones electrocardiográficas que ya conocen, como cambios no específicos de la onda T, onda SU, UT, repolarización alterna, arritmias, extrasistol ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y toxicidad digitálica. Estos son de los más importantes y entonces siempre pensar y creerle al paciente cuando está diciendo que tiene palpitaciones, que se marea, que tiene algún tipo de arritmia,
una de las causas más comunes es la hipomagnesemia. Pues tenemos la hipopotasemia, tal vez muy asociada al uso de diuréticos, y la hipocalcemia. La evaluación, pues idealmente debería ser intracelular, no contamos con esos exámenes en la mayoría de los casos. En sangre, la hipomagnesemia se define por debajo de 1.7 miligramos por decilitro, o 0.74 milimoles por litro, o 1.4 miliequivalentes por litro. Normalmente usamos aquí 1.7 miligramos por decilitro. Y se puede medir también el magnesio ionizado en plasma, que representa fisiológicamente activa de magnesio. Por otro lado, el gold estándar para la deficiencia de magnesio es el examen en orina. Se hace una prueba de tolerancia al magnesio que determina la retención de magnesio. Y esto se lleva a cabo en orina de 24 horas, obviamente después de la administración intravenosa de este elemento. Tenemos entonces el rango de magnesio sérico total. Cifra que hay que apuntar y tener en mente si es 2 miliequivalentes o 2 gramos por decilitro. ¿Okay? Y la clasificación de la severidad según el valor sérico nos dice si es leve de 1.3 a 1.7, moderada 1.3 a 1.1 y aquí es cuando ya se necesita un magnesio. Normalmente usamos el sulfato de magnesio. Por acá arriba puede responder todavía a dosis oral y severa 1.0 miligramos por decilitro. Hay ciertas hormonas que deben tomar en cuenta a la hora de evaluar la cantidad de magnesio, que aumentan la reabsorción de magnesio en el asa de Henle y el túbulo distal. Por ejemplo, la vitamina D, la 1,25 hidroxivitamina D, que también regula un gen, se llama paracelina 1, la paratohormona, la calcitonina, el glucagón, aldosterona, antidiurética, la insulina, la prostaglandina E2 y las catecolaminas. Pueden aumentar la reabsorción de magnesio en el asa de Henle. Y bueno, pues esto es un diagrama de flujo para la evaluación de la magnesemia. Si este magnesio está por debajo de 1.5, se confirma el diagnóstico, obviamente. Habíamos dicho que es 1.7. Se desconoce la causa, se mide la magnesuria en 24 horas en orina. Y si la fracción de excreción de magnesio es menor de 2 miliequivalentes, o el 3% en 24 horas, nos habla de una pérdida gastrointestinal o falta de aporte. Si es mayor de 2 miliequivalentes en 24 horas, entonces nos habla de una pérdida renal. En cuanto a las enfermedades asociadas a bajo magnesio, vean, interesante, esta es una molécula muy versátil que actúa sobre todo en problemas metabólicos, pero también hormonales, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver algunas de estas patologías como síndrome metabólico, hipertensión, aterosclerosis, diabetes, osteoporosis, la sarcopenia, que es muy importante en la tercera edad. Recuerden que es una de las causas de caída y fractura de cadera, preeclampsia y eclampsia, neuroprotección perinatal, asma y dolor, por ejemplo, herpético o crónico. En cuanto al síndrome metabólico, que sabemos que es muy frecuente en México y otros países de Latinoamérica, una análisis del 2015 en más de 9.148 adultos, en promedio 50 años, encontró un riesgo 32% menor de síndrome metabólico en aquellas personas en el cuantil más alto contra el más bajo de ingesta de magnesio. Hablamos de 355 miligramos por día contra 197 miligramos. Entonces, ahí tienen una cifra para apuntar, y dado que ustedes si están en la clínica pueden hacer una bitácora de la dieta de estos pacientes y ver si su ingesta es menor o mayor a esta cifra. Entonces saben que tienen un riesgo 32% menor si la ingesta es mayor de 355 miligramos por día. Riesgo de síndrome metabólico. ¿Okay?
Varios metaanálisis también han informado una asociación inversa entre la ingesta de magnesio y el riesgo de síndrome metabólico. O sea, mayor magnesio, menor síndrome metabólico, menor riesgo cardiovascular. En cuanto a la inflamación crónica, sabemos que la inflamación crónica no solamente se asocia a obesidad, a hipertensión, a síndrome metabólico, sino también se puede asociar a múltiples enfermedades crónicas degenerativas y sobre todo a cáncer. La inflamación crónica es el puente entre la displasia y la aparición de célula cancerígena. Entonces, tenemos que corregir esa inflamación sistémica. Y una de las causas de esto es precisamente la deficiencia de magnesio. Se ha correlacionado entonces inversamente la inflamación sistémica con la ingesta de magnesio en estudios llevados a cabo de manera transversal en más de 11.600 mujeres mayores de 45 años. En este estudio vemos que la prevalencia más baja de síndrome metabólico se encontró en grupos de quintil más alto de ingesta de magnesio, en una ingesta promedio de 422 miligramos por día. Ahí tienen otra cifra para apuntar para que puedan proteger a sus pacientes. O sea, ya no son los 300 miligramos, 320 miligramos que habíamos dicho para las mujeres. Si quieres protegerla, si es obesa, si tiene antecedentes de hipertensión, infarto en su familia o síndrome metabólico, este es el promedio que deben alcanzar ustedes. Varios ensayos aleatorios también informaron una reducción de la proteína C reactiva circulante, que es un marcador de inflamación y que, por ejemplo, en estos pacientes de COVID que están saliendo, tenemos que evaluarlo constantemente para frenar esa inflamación crónica, aparte de la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y entonces esto disminuye después de la administración de suplementos por vía oral. En cuanto a hipertensión arterial, en un estudio de más de 5.000 hombres y mujeres durante 7.6 años encontraron que las concentraciones más altas de magnesio en la orina corresponden a una reducción del 25% en el riesgo de hipertensión. Síndrome coronario crónica, depósito de calcio, paradójico le llamamos, o extraóseo, si ustedes quieren, debido a su patología crónica. En estos pacientes, las concentraciones séricas más altas de magnesio se asocian a concentraciones más bajas de densidad de calcificación de la arteria coronaria. O sea, de esta manera, manteniendo los niveles de magnesio sérico altos, no sobrepasar los niveles normales, pero sí altos, podemos disminuir la probabilidad de muerte por enfermedad coronaria. Nuevamente, en cuanto a calcificación del suero en pacientes con insuficiencia renal crónica, este aumento en la propensión a calcificación se asocia con mayor mortalidad. En un ensayo se encontró un aumento en la concentración sérica de magnesio y una reducción en la propensión a calcificación del suero. Es decir, un aumento en el tiempo necesario para que ocurra el 50% de la transformación, con set suplementario durante 8 semanas. ¿Okay? Ahí tienen nuevamente otra cifra muy distinta, más elevada, pacientes con insuficiencia renal crónica y tienden a calcificación. Esta es la cifra que ustedes deberían manejar. La propensión a calcificación del suero también se redujo cuando aumentó la concentración de magnesio 1 a 2 mil equivalentes durante 28 días en el dializato de pacientes con insuficiencia renal establecida. Es decir, colocar magnesio en la solución dializante tiene beneficios disminuyendo la probabilidad de enfermedad coronaria. Y esto también es muy interesante porque en el estudio Framingham, donde participaron 2.695 personas de edad media, las probabilidades de tener calcificación en la arteria coronaria fueron 58% más baja en aquellas con el cuartil más alto contra el más bajo de ingesta totales de magnesio. En promedio, ellos ingerían 427 miligramos por día. ¿Okay? En cuanto a la concentración sérica de magnesio,
vean, estudios prospectivos de más de 14,000 hombres y mujeres asocian mayor concentración de magnesio con menor riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres, pero no en hombres. Este dato es interesante porque quiere decir que las mujeres son las más beneficiadas en cuanto a disminución en la mortalidad por enfermedad cardiovascular si mantienen sus concentraciones elevadas de magnesio. Un incremento, y este es el tip fino de la enfermedad coronaria, un incremento de 0.2 milimoles o 0.5 miligramos por decilitro en la concentración sérica de magnesio se asoció con un riesgo 30% menor de enfermedad cardiovascular total en un análisis agrupado de 8 estudios en corte prospectivo. ¿Okay? Entonces, mantener el nivel alrededor de 2.4 miligramos por decilitro puede ser una buena estrategia para disminuir por lo menos un tercio la probabilidad de enfermedad cardiovascular, y las más beneficiadas en este caso serían las mujeres. En cuanto a diabetes mellitus, el 22 individuos y 28,000 nuevos casos encontró que una mayor ingesta de magnesio se asocia con un riesgo 17% de diabetes mellitus tipo 2. Entre más magnesio ingiera, menos riesgo de diabetes. Varios metaanálisis realizados hasta la fecha reportaron una disminución del 15% de riesgo de diabetes con cada incremento de 100 miligramos en la ingesta dietética de magnesio. Es por eso importante, si ustedes tienen la oportunidad hoy en la noche de hacer una recopilación de su dieta diaria, qué alimentos, y cotejarla con los alimentos que mencionamos al principio, se darán cuenta de qué tanto magnesio estoy ingiriendo. Si mi ingesta es menor a 400 miligramos, tengo un riesgo elevado de síndrome metabólico y enfermedad coronaria. Si es bajo y aumento 100 miligramos, puedo disminuir entre un 15 y un 17% la probabilidad de diabetes mellitus y de síndrome metabólico. ¿Okay? Eso es para agregar, para tener un valor agregado a la dieta y al aspecto práctico. En cuanto a la insulina y magnesio, se encontró en 15 estudios, así, cohorte, con más de 52,000 pacientes con diabetes, sin diabetes, mostró que la ingesta de magnesio más elevada está inversamente asociada con concentraciones más bajas de insulina en ayuno. ¿Okay? Después de múltiples ajustes, incluyendo el índice de masa corporal, consumo de cafeína y consumo de fibra. Entonces, a mayor ingesta, menor resistencia a la insulina y obviamente pues menor riesgo cardiovascular. Y este también es un dato interesante, o sea, cómo mantener la reserva pancreática. Por ejemplo, sabemos que cuando se diagnostica diabetes mellitus, al menos el 50% de la reserva pancreática se ha perdido. ¿Okay? Y por eso es muy difícil a veces rescatar al paciente diabético que ya tiene muchos años con el diagnóstico. Vamos a repasar qué es eso de la reserva pancreática. Normalmente se piensa que las células pancreáticas beta que secretan la insulina tienen menos respuesta a los cambios en la sensibilidad a la insulina en individuos con deficiencia de magnesio. Desde ahí ya les digo todo, o sea, mejorar la sensibilidad a la insulina no implica solamente la metformina o el cromo, sino que hay que agregar forzosamente magnesio. Una manera de preservar también la función pancreática es agregando manganeso y agregando selenio. Esos dos elementos, el primero 2 miligramos, el segundo 600 microgramos, de 200 a 600 microgramos, nos ayuda a conservar la función pancreática tanto endocrina como exócrina. Un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado, placebo, se inscribió a 97 adultos con hipomagnesemia, mostró que el consumo diario, y vean, esta cifra es también muy importante, 638 miligramos de magnesio, durante 3 meses mejoró la función de las células pancreáticas beta, lo que resulta en concentraciones más bajas de glucosa e insulina en ayunos. Entonces, el target, el blanco para el magnesio, en el caso de que queramos conservar esa reserva pancreática, sería 638 miligramos diarios de magnesio. Vamos aumentando entonces las necesidades conforme la gravedad de la enfermedad, como vamos viendo. Y esta es la reserva pancreática y el funcionamiento del mismo.
como vemos desde 12 años atrás, desde el diagnóstico. Aquí tenemos el diagnóstico. El 50% del páncreas, con ese 50% de ron y la secreción de la insupuesta anterior. Y cómo vamos disminuyendo esa reserva y esa función pancreática conforme va pasando los años. Se va duplicando conforme vamos pasando el tiempo con el diagnóstico de diabetes, hasta, por ejemplo, a los 12 años, pues prácticamente hay un 15% de reserva pancreática si dejamos evolucionarlo. Entonces, es bien importante tener en cuenta desde la hiperinsulinemia, por ejemplo, tener insulina alta con glucosa normal, ya nos habla de que la reserva pancreática está comprometida. Y desde ese momento necesitamos hacer una acción para poder mantener esa reserva orgánica y evitar comprometernos más adelante con las consecuencias de la diabetes. ¿A qué le llamamos reserva pancreática? Si ustedes recuerdan, la insulina no se secreta como tal, se secreta como una proinsulina. Es una molécula que tiene otra molécula adherida, que es el péptido C o péptido conector. Entonces hacemos una prueba con glucagón, 1 miligramo, y vemos la respuesta de este péptido C de insulina a los 6 minutos. Recuerden que la insulina exógena, la que administramos para control de la glicemia, no tiene péptido C, ¿sí? Es una molécula sintética. Entonces, si tenemos una respuesta de Hola doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor Galo. si es mayor de 0 de manera efectiva, con el magnesio, y no supera con estímulo 0.1 una insulina. Sí, dígame. Una Doctor, insulino dependencia. Dígame. Sí. perdón que lo interrumpa, pero en esta ocasión sí se nos cortó el audio, que será aproximadamente 20 segundos. Ah, ok. Sí, iba al inicio de la presentación de esta diapositiva cuando se cortó. ¿De En esta esta ocasión. o de esta? Si pudiera explicar desde la pasada, perdóneme por interrumpirlo, pero mirando los audios, si pudiera explicar desde ahí, se lo agradecerían todos. Bueno, muy bien. No, pues Perdóneme, doctor. no hay problema. Yo te paso el recibo, no te preocupes. Bien, doctor. Ok. Entonces, hablábamos sobre la reserva pancreática, el funcionamiento, y vean cómo se va perdiendo la reserva a medida que va disminuyendo o se hace el diagnóstico de diabetes. Aquí tenemos el año 0, donde se hace el diagnóstico y tenemos una pérdida del 50% de esta reserva. Después, a medida que va avanzando, pues obviamente a mayor años, con diabetes, pues esta reserva se va disminuyendo de manera importante. Tanto que entre los 10 y los 12 años tenemos alrededor del 10-15% de la función pancreática, si es que lo dejamos evolucionar. Y decíamos que una prueba para ver esa reserva es aplicar glucagón, 1 miligramo, y vemos la respuesta del péptido C a los 6 minutos. Si es mayor de 70, una buena producción de insulina y tiene una buena reserva pancreática. Si está 0.30 y con estímulo supera 0.70, es positivo y podemos ayudar mucho a estos pacientes a mantener esta reserva pancreática. Y la idea de esto es hacer menos dependiente al paciente de la insulina y de medicamentos hipoglicemiantes. 0.30 y con estímulo no supera 0.70, vamos a batallar enormemente para mantener la glicemia en estos pacientes y sobre todo conservar la reserva pancreática. Y si es 0.30 o menor y no responde estímulo, este paciente va a ser insulino dependiente. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta también
algunas patologías, por ejemplo, la fatiga adrenal, la enfermedad de Addison y la enfermedad hepática, que también pueden alterar esta respuesta ante el glucagón. Entonces, siempre, pues esto es para que ustedes puedan predecir si ese paciente va a necesitar o no insulina, y qué tanta reserva pancreática y cómo lo voy a rescatar, ya sea con terapia celular, ya sea con la nutrición ortomolecular, ¿verdad? Sí, o la medicina ortodoxa, lo que ustedes consideren más aceptable. En cuanto a osteoporosis, pues tenemos que alrededor del 60% del magnesio corporal se almacena en el hueso y se sabe que influye tanto en la matriz ósea como en el metabolismo. El magnesio en la superficie de los huesos también está disponible para intercambio dinámico con la sangre. Y a medida que disminuye el magnesio en el mineral óseo, los cristales de hidroxiapatita, que lo mencioné al principio, pueden hacerse más grandes y más frágiles. Algunos estudios encuentran un menor contenido de magnesio y cristales de hidroxiapatito más grande que los huesos de las mujeres con osteoporosis en comparación con las mujeres sin la enfermedad. Entonces, las ingestas estéticas de magnesio más altas se han asociado con un aumento en la densidad mineral ósea. Obviamente, pues esto es parte de que se quede en su lugar, a que el recambio óseo sea el adecuado, que no haya una mayor absorción ósea, y en ese complejo entran desde la vitamina D, la vitamina K, el calcio, el magnesio, la vitamina C, por mencionar algunos, el zinc también. Todo este complejo para mantenemos que, por ejemplo, los estrógenos pueden la actividad de los osteoblastos. Más recientemente, un estado en 2/3 de la población noruega encontró que el nivel de magnesio en el agua potable está inversamente asociado con el riesgo de fractura de cadera. ¿Okay? Que este es otro de los mecanismos que ustedes pueden utilizar en su casa para mantener esos buenos niveles de potasio. Agregar magnesio al agua que ustedes usan a diario. Un estudio aleatorio controlado más recientemente en 20 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis sugirió que la suplementación con dosis altas de citrato de magnesio durante un mes puede reducir la rápida tasa de pérdida ósea que caracteriza la osteoporosis. O sea, podemos regular el metabolismo óseo en favor del depósito de calcio y la regeneración ósea con una dosis durante un mes diaria de 1830 miligramos por día. Ahí tienen otra cifra para apuntar en su vademecum. En cuanto a sarcopenia, varios estudios transversales han reportado asociación positiva entre la la Hola, ¿qué tal? Lamentamos esa interferencia. Al parecer se desconectó la red del doctor. Entendamos que él está en Monterrey. Entonces, igual las plataformas quizás a lo mejor hoy ustedes estén un poquito saturadas. Demos un minutito más para que se vuelva a conectar el doctor Galo. También tomemos en cuenta que esta
esta plática lo vamos a tener en la plataforma de YouTube. El doctor se ha dado la responsabilidad de 2 días después grabarla de nuevo y subir una plática completa a su canal. En el chat, en el grupo que tenemos de instituto, ahí pueden acceder a los links para poder verlo en YouTube en la tranquilidad de su casa. Demos un minutito. Me imagino que el doctor está haciendo todo lo posible para conectarse de nuevo. Buenas tardes. Me acaban de informar que vamos a ofrecer una promoción de hoy jueves 23 de julio al jueves 30 de agosto, de julio, perdón, del 23 al 30 de julio, estaremos obsequiando un frasco de cloruro de magnesio en su siguiente compra de Bionourizo, para que se pongan en contacto con sus representantes. Ahorita en la parte del chat les voy a poner los números de contacto. Miren, ya estamos de regreso, ya se reconectó el doctor. Tomen en cuenta la promoción del 23 al 30 de julio. En su próximo pedido se les va a enviar un frasco de cloruro de magnesio en cortesía. Doctor, qué bueno que está de regreso. Me voy a poner en silencio y seguimos todos conectados. Ok, sí, mil disculpas, algo está pasando ahí en la conexión, pero bueno, ya vamos avanzando. En cuanto a sarcopenia, les decía entonces la dosis promedio es de 400 miligramos por día. Obviamente depende también de la ingesta, del nivel, la magnesemia, etcétera, pero eso es lo que se sugiere en estos estudios. En cuanto a la eclampsia y preeclampsia, bueno, ya sabemos que se utiliza como tratamiento, pero y en cantidades elevadas, aunque se han reportado concentraciones más bajas de magnesio en la sangre y el cerebro en mujeres con preeclampsia que en mujeres embarazadas sanas, no hay evidencia de que el desequilibrio de magnesio pueda causar eventos adversos en el embarazo. Un metaanálisis de 10 ensayos no encontró ningún efecto de administración oral de sal de magnesio durante embarazos normales y sobre el riesgo de preeclampsia, mortalidad perinatal y lactantes pequeños para la edad de gestación. Entonces, hasta aquí, bien, pero lo interesante viene después. Una revisión sistemática de 7 ensayos con más de 1.300 mujeres con eclampsia comparó el efecto de administración de sulfato de magnesio con diazepam. El régimen de magnesio disminuyó significativamente los riesgos de convulsiones recurrentes y muerte materna en comparación con el diazepam. Además, el uso de magnesio para el cuidado de mujeres eclámpticas resultó en recién nacidos con puntajes de APGAR más altos. O sea, versus el diazepam, el magnesio tiene mucho mayor beneficio en este tipo de pacientes, tanto en las convulsiones, obviamente seguidas de un daño cerebral, muerte materna y, y el bebé, ¿verdad? Sí, o sea, los recién nacidos con un puntaje APGAR más alto. Entonces, preferir el magnesio al diazepam en estos casos. Eclampsia, administrar, pues ya saben ustedes, la dosis, 4 gramos en 15 a 20 minutos como dosis inicial de ataque y continuar con una infusión de 1 gramo por hora y mantener la infusión 24 horas después del parto. Ahí tienen otro dato para apuntar dentro de sus esquemas de manejo con magnesio. En cuanto a parálisis cerebral, también un metaanálisis de más de 5.400 personas encontró que la terapia con magnesio administrada a madres que dan a luz antes del término disminuye el riesgo de parálisis cerebral
en un 32% sin causar eventos maternos adversos, severos. Pero este tratamiento no disminuyó el riesgo de otros trastornos neurológicos o mortalidad en la primera infancia. ¿Okay? Se recomienda entonces el sulfato de magnesio prenatal para neuroprotección fetal utilizando dosis de 4 gramos con y sin una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora. Que este es otro de los esquemas de tratamiento que ustedes van a tener ahí. En asma, sabemos que muchos niños son tratados con efectividad, con sulfato de magnesio, con gran éxito y en un corto tiempo. El magnesio puede promover esta broncodilatación al interferir con mecanismos como la activación de los receptores de N-metil de aspartato, que desencadenan esta broncoconstricción, ¿verdad? Ya que facilitan la entrada de calcio. En un metaanálisis de 6 ensayos con 325 niños con asma aguda tratados con un agonista tipo salbutamol, agonista de receptores beta-2 adrenérgicos y esteroides sistémicos, el tratamiento con sulfato de magnesio intravenoso mejoró la función respiratoria y reduce el riesgo de ingreso hospitalario en un 30%. Otro metaanálisis encontró en adultos, en niños, en adultos, con asma, que las infusiones de 1.2 a 2 gramos de sulfato de magnesio en 15 a 30 minutos reducen el riesgo de ingreso hospitalario y mejoran la función pulmonar. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque en este momento la gente tiene un pavor enorme al ingresar a un hospital. Y pues más, estos pacientes que de hecho ya tienen una hipersensibilidad, una broncoconstricción, una alteración metabólica, podemos evitar ese ingreso si aportamos cantidades de magnesio suficientes, tanto vía oral como si llega a tener una crisis por vía intravenosa. ¿Okay? Entonces, la dosis, infusión de 2 gramos de sulfato de magnesio durante 30 minutos. Que esto lo usamos normalmente, por ejemplo, en el caso de Myers, o un suero de quelación, o sea, no es una dosis elevada para este tipo de situaciones. La toxicidad por sulfato de magnesio, hablando de este tipo de terapia intravenosa, sabemos niveles séricos normales de 1 a 3 miligramos, el rango terapéutico va de 4.8 a 8.4, pérdida del reflejo patelar va de 9 a 12 miligramos, las concentraciones, ¿verdad? Y parálisis respiratoria, 12 a 18 miligramos por decilitro, y el bloqueo AB de 24 en adelante miligramos por decilitro. ¿Okay? Es solamente para que lo tengan ahí en mente, como es importante medir los niveles de magnesio séricos si están en tratamiento con el sulfato de magnesio, sobre todo si lo tienen en una dosis continua intravenosa. En cuanto al dolor, también es excelente para manejo del dolor, sobre todo en algunas neuropatías posherpéticas, ha resultado excelente. Este potencial también tiene que ver con el bloqueo de los receptores N-metil de aspartato. Un metaanálisis de 9 ensayos con más de 827 mujeres sometidas a cesárea. Los resultados sugieren que la anestesia y el bloqueo sensorial duraron más en mujeres que reciben sulfato de magnesio adicional. El uso de sulfato de magnesio también resulta en una puntuación de dolor más baja y en un menor consumo postoperatorio de analgésicos. La neuralgia posherpética, administración intravenosa de sulfato de magnesio alivia total o parcialmente el dolor en pacientes con neuropatía posherpética, mencionado como culebrilla comúnmente. La dosis, y aquí tienen otro dato para apuntar, es de 30 miligramos por kilogramo en un tiempo de 30 minutos. ¿Qué es lo que se quiere evitar, ¿verdad? Al máximo, dolor terrible que es la neuralgia posherpética? 30 miligramos por kilogramo. En el caso de las migrañas también hay muchos estudios al respecto, cómo abortan rápidamente las migrañas, el uso de magnesio intravenoso. Se han reportado concentraciones más bajas de magnesio intracelular, glóbulos rojos y blancos, en individuos que sufren dolores de cabeza tipo migrañas recurrentes. Además, la incidencia de hipomagnesemia es mayor en mujeres que experimentan mayor migrañas con la menstruación en comparación con las mujeres
Recordemos que esta es una de las causas más comunes de falta al trabajo, a la escuela o incapacitante, las migrañas asociadas a menstruación. Y la dosis es, en promedio, vean, súper baja, es de adultos de 600 miligramos por día y de niños con migraña es de 9 miligramos por kilogramo de peso corporal. ¿Okay? La eficacia de infusiones de magnesio también se investigó en estos estudios cruzados, aleatorios, simple, ciego, controlado, con placebo. La administración de 1 gramo de magnesio intravenoso en 15 minutos puso fin a los ataques de migraña, abolió los síntomas asociados y evitó la recurrencia de 24 horas en 86.6% de los sujetos. Es muy eficaz y vean la dosis tan bajita que es. 1 gramo lo diluye en 50 mililitros y lo pasa por vía intravenosa en 15 minutos. ¿Okay? Eso sería para el caso de migraña. Y es muy barato realmente el tratamiento. La mortalidad en cuanto a cuidados intensivos, sabemos que hay también una deficiencia muy importante de magnesio a nivel sérico, tanto al ingreso como en las 24 horas posteriores. Hay una mayor necesidad de ventilación mecánica, mayor estadía en cuidados intensivos, mayor riesgo de mortalidad hospitalaria y mayor riesgo de sepsis, que tienen concentraciones séricas menores de 0.75 milimoles por litro. Por eso es importante, si usted en este momento sanos, tratar, complementar con al menos 4 de magnesio en cualquiera de sus presentaciones. Hoy vamos a ver eso, porque si llegan a tener precisamente un internamiento, pues su mortalidad va a ser muy alta si es que tiene una deficiencia importante de este elemento. Les comentaba al principio, la insuficiencia de magnesio en la población general nos dice, según la encuesta nacional de nutrición, que hay una ingesta promedio de magnesio en adultos de 278 miligramos por día. O sea, ni siquiera llega al requerimiento mínimo necesario para mantener un nivel promedio de magnesio, que debería ser 420 y 320 miligramos. Cuando se considera también los alimentos fortificados con magnesio, el uso de suplementos, etcétera, la ingesta promedio en adultos se estimó alrededor de 330 miligramos, casi nada. Lo que sugiere que la mitad de la población adulta puede estar en riesgo de insuficiencia de magnesio. Tipos de magnesio que se pueden emplear, pues tenemos desde el oxalato, el óxido de magnesio, que realmente solo se absorbe un 4%, se utiliza más como laxante. Tenemos el hidróxido de magnesio, que ustedes lo saben, se utiliza muy bien como antiácido, Melox. El citrato de magnesio, que es una forma de suplementar más utilizada por su solubilidad en agua y tiene una disponibilidad del 30%. El aspartato, que tiene una absorción del 42%. El glicinato, que tiene mayor disponibilidad que el óxido. El orotato de magnesio, que favorece, tiene una cinética muy favorable en la sangre, es muy seguro, pero se desconoce su biodisponibilidad o absorción. Tenemos el gluconato de magnesio, que tiene mayor absorción intestinal, y este que es muy interesante es el treonato de magnesio. El L-treonato y el gluconato disueltos muestran mayor disponibilidad que todas las formas anteriores. Esta es la forma más utilizada para mejorar el aprendizaje o para incidir sobre el aporte de magnesio al cerebro. Entonces, si tienen miento, con depresión o hiperexcitabilidad, así, nerviosa, pacientes con crisis emocionales, etcétera, pues el treonato sería una excelente opción para ellos. Y tenemos el cloruro de magnesio, que tiene una elevada absorción, solo que la dosis pues, puede causar diarrea o ser relaxante. Es un excelente relajante muscular, se utiliza mucho en el deporte
por ejemplo, para dolores musculares, osteoarticulares, para artritis, etc. Entonces, si hay inflamación, si hay dolor, pues el cloruro de magnesio es una excelente opción. Como ven, el magnesio no solamente existe como sulfato, que sería la opción intravenosa o intramuscular más adecuada, sino que existe una serie de magnesios y cada una ya tiene ciertas indicaciones. Interacciones farmacológicas, pues obviamente considerar, habíamos dicho que una hipomagnesemia puede causar intoxicación por digoxina, la nitrofurantoína, cloroquina, bifosfonatos, en el caso de osteoporosis, clorpromacina, penicilamina, anticoagulantes orales, sobre todo ahorita que estamos en este momento de pandemia, antibióticos como quinolonas y tetraciclina, nifedipinas, o sea, antagonistas del calcio, como nicardipina, el uso de omeprazol a largo plazo aumenta el riesgo de hipomagnesemia. También puede causar disminución del ácido clorhídrico, obviamente, y esto se ha asociado, recuerden, a cáncer de estómago. Entonces, no es buena opción utilizar el omeprazol por largo plazo. Si se toman dosis elevadas de furosemida e hidroclorotiazida por tiempo prolongado, puede interferir con la reabsorción de magnesio en los riñones y provocar agotamiento del magnesio. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de los hipertensos o pacientes con problemas renales, pues es necesario dosificar pues de muy de cerca la cantidad de magnesio que se da. Ahora, si ustedes hicieron su tarea, lástima que ya les regalaron el bote de magnesio, pero si hicieron su tarea, pues van a tener un vademecum amplio sobre las dosis, los tipos de magnesio, las situaciones clínicas en que se puede emplear, en qué casos voy a emplearlo por vía intravenosa, cuál es el nivel sérico que debo tener en mente y cómo prevenir muchas de las deficiencias. ¿Sí? Para los que no hicieron su tarea, bueno, pues esta le pueden tomar un screenshot muy bueno, porque aquí van a tener y lo que hemos repasado durante esta plática es precisamente la dosis tan amplias, tan diferentes, de acuerdo a las patologías. Por ejemplo, síndrome metabólico, recordemos que nos mencionaron 355. La dosis promedio que deberíamos consumir es de 420 miligramos. En caso de hipertensión, podemos lograr un gran beneficio con 400 miligramos. Si queremos disminuir la calcificación coronaria, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes con predisposición a aterosclerosis, además de la quelación, les sugerimos 427 miligramos diarios de magnesio. El caso de diabetes mellitus, para mantener esa reserva pancreática, pues, bueno, el diabetes mellitus para controlar la glicemia y mejorar la resistencia son 400 miligramos, pero si queremos reserva pancreática, tenemos que aumentar la dosis a 638 miligramos por día. En el caso de osteoporosis, vemos como en un mes, con tratamiento de 1830 miligramos diarios, podemos mejorar el metabolismo óseo y darle vuelta a la página en el caso de osteoporosis. Asociado a otras terapias, obviamente. En el caso de sarcopenia debemos mantener este nivel de 300 en la mujer, 400 miligramos en el caso de los hombres, 420 miligramos. En el caso de eclampsia, pues ya vimos el esquema, 4 gramos en 15 minutos y después 1 gramo por hora por 24 horas posterior al parto. Si queremos proteger el sistema nervioso central de ese recién nacido, pues tenemos que dar como nutrición, perdón, como neuroprotección perinatal, 4 gramos intravenosos. En el caso, y como tratamiento de rescate, pues vamos a utilizar 1 gramo intravenoso en 15 minutos. Y con esto se aborta el 86.6%, si mal no recuerdo, de los dolores tipo migrañoso. Y la inflamación crónica, pues lo mínimo que deberíamos utilizar, de hecho, esta es la dosis ideal que debemos emplear en este momento, son 422 miligramos por día. ¿Okay?
Y estas son las recomendaciones que hacemos. Por supuesto que hay muchas patologías más en que influir con el magnesio, pero estas son las más comunes encontradas en la literatura. Y recordar que por cada 100 miligramos de ingesta disminuye un 15% el riesgo de diabetes mellitus. O sea, entre mejor mi ingesta de magnesio diario, menor mi probabilidad de síndrome metabólico, diabetes y enfermedad coronaria. Obviamente, por cada 0.5 miligramos por decilitro en suero que yo eleve, disminuye 30% la probabilidad de enfermedad cardiovascular.